Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando me vean, va a estar bueno, va a estar bueno. Les cuento que hoy mi corazón así como que explota porque estoy súper, hiper, mega contenta de estar con Lauro Alonso. ¿Por qué estoy tan emocionada? Bueno, porque él fue mi primer maestro. Estoy hablando hace 20, 21 años, no sé, mejor no saquemos cuentas, pero siempre que estoy con mis maestros estoy feliz y agradecida. Claudio Chilemi fue mi maestro, Francisco Stilich fue mi maestro, y alguien más, no quiero dejar de nombrar alguna otra persona, Valentín también fue mi maestro, y causalmente no de numerología, pero ellos ayudaron a, bueno, a sembrar cimientos que con otras disciplinas, con otros conocimientos que me ayudan a trabajar la numerología, cómo puedo hacerlo, cómo me gusta hacerlo, cómo siento hacerlo y con la grandeza que la disciplina merece. Así que imagínense, hoy estoy así que, wow, tan feliz que yo creo que se irradia, se me nota. Así que bueno, no voy a dilatar mucho más porque debemos estar en hora. No, está antes, hoy me conecté antes porque la emoción no me dejó esperar 3 minutos más. Pero bueno, acá estoy. ¡Oh! Hola, Tan emocionada que empecé antes, mirá. bueno, está muy bien. Sí, sí, por acá también con entusiasmo esperando el momento. ¿Sabés, Lauro, que yo siempre estoy como a último minuto, porque siempre digo que aunque parezca que esto me sale facilísimo, me da un poco de vergüencita, la verdad. Pero hoy, bueno, estaba tan contenta de estar contigo, que sos como la figurita sellada, porque estás siempre ocupado, ¿no? Pero lo logré. Estaba contando que sos mi primer maestro en estas disciplinas y que esa data pasó los 20 años, creo ya. Estamos viejitos, ¿eh? Bueno, seré tu primer cómplice. Mi primer cómplice, o de pronto yo siempre incursionaba en estos temas, pero como que nunca me había animado a ir a una clase, viste, a abordarlo desde un lugar persona a persona. Y vos me inspiraste y dije, bueno, con este voy a tener que aprender. Soy tu karma, soy tu karma. Sí, sí, estaba, bueno, sos doble de algún karma. No sé. Esas complicidades las dejamos en off, mejor. Lauro, qué genial que podamos estar acá transmitiendo, difundiendo lo que amamos hacer, ¿no? Vos desde tu lugar, con todo lo que, bueno, de pronto se te conoce mucho por la psicogenealogía, por la escuela que fundaste, etcétera, pero sos un mago viejo, ¿no? Entonces, bueno, los que te conocemos un poquito más, sabemos que eso es un perfil, sí, eso es así, sabemos que eso es una parte del perfil, una parte del perfil. Pero bueno, acá estamos, yo te convoqué porque veo siempre yo estudié psicogenealogía contigo y cuando trabajo con los números, porque yo no trabajo desde la psicogenealogía, pero obviamente entiendo y veo tanta similitud. Y viste que Cristóbal Jodorowsky decía que la genealogía es un lenguaje matemático, que todo se repite, que todo va volviendo, generación tras generación se transmite. Entonces, a mí siempre, ¿sabés qué match se me hace con la numerología con la psicogenealogía? ¿Estás tentado? ¿Qué te pasa? No, estoy contento, estoy contento. ¿Estás contento? Porque este perfil de conductora de programa no me lo conocías. Te va bien, te va muy bien, ya lo Me va sabía. genial, me va Yo, genial, ¿viste? Son todos mis tres que se explayan y quieren conversar. No, entonces te decía que, claro, cuando yo veo, viste, todas esas figuras, que vos ahora vas a hablar porque ese es tu tema y sos el que sabés, yo toco porque estudié un poco nomás,
Y veo que a veces decimos, wow, soy doble de este maestro con este es mi maestro, no sé qué, pero no tengo historia. Sé que nació tal día, rescaté esa fecha, pero nadie sabe nada. En la familia pregunto, no se sabe, no sé qué. Y bueno, realmente desde la numerología se puede tener mucha información con una fecha de nacimiento. Por eso es que yo encuentro tanta riqueza entre lo que no se sabe o lo que se sabe y se puede comprobar. Entonces me parece que la numerología es una disciplina, es como un recurso, te diría que fundamental. Yo creo que la gente que trabaja con psicogenealogía tendría que saber numerología. En serio, lo digo, que estudien con otro igual, no importa. No necesitan estudiar conmigo. Claro, no es para que vengan al taller, no es para que hagan mi curso, no, no, para nada. Pueden estudiar con otra persona, pero bien trabajada revela información súper importante. Entonces, Alguien, bueno, decime. no, alguien cometió hace miles de años ya, alguien cometió el error de hiperfragmentar el conocimiento humano y creer que hay partes buenas y partes malas. Lo mismo está pasando con el estudio del cuerpo humano, cada vez más especializado, cada vez más definido en pequeñas partes, y se pierde el holos, esa integridad total que es inevitable en el universo. Entonces, si una personalidad como Pitágoras le dio una relevancia tan particular y tan clara a la valencia y a la interpretación de los números y los símbolos, ¿cómo nosotros vamos a venir tiempo después a perder esa riqueza? En algunos aspectos hemos involucionado, me parece, ¿no? Bueno, a veces no es involución, a veces es como algo que enlentece, que puede ser hasta programado, ¿no? Y ¿Quién sabe? bueno, digamos que todo tiene un sentido en algún punto, pero bueno, pero Pitágoras Todo, mira desde su lugar y se rasca la barba pitagórica. sí, sí, ciertamente, porque aparte cuando yo me dedico a la numerología y vos sabés que hace muchos años que me conocés que transité por varios caminos y todo lo enfoco acá. Y nada de lo que estudio, que se podría decir que es otra cosa, no tiene un sentido con la numerología. Yo escucho hablar de otros temas, de astrología, y yo digo, chac, chac, y mi cabeza hace números, y dice, ay, si los números dicen lo mismo que están diciendo los planetas. Lo que pasa Es el lenguaje que es diferente. Y lo que pasa es que cada etapa de la humanidad ha querido imponer una visión diferente de lo mismo, pero el lenguaje universal siempre va a expresar las mismas verdades. Lo podemos ver en la palma de una mano, lo podemos analizar en un iris, lo podemos mirar en los números, lo podemos mirar en la escritura, y vamos a llegar a las mismas verdades, a los mismos descubrimientos. Entonces, me parece oportuno. Este encuentro es oportuno. Este encuentro es oportuno. Me dijiste que te encantaba el 26. Esto no, capaz que no tiene nada que ver con el tema, con el tema del vivo, pero te gustó. A mí me gustó porque 26 es 8 y 8 es mi lección kármica y yo hace tiempo que la trabajo, entonces Y dije, no te digo qué que soy genial. tu karma, no te digo que soy tu karma, era hoy. Era hoy. Es más, para que te hagas una idea, yo te decía que me cuesta, yo dije, bueno, voy a hacer unos vivos sola y van a ser o el 8, o el 17, o el 26. Poniendo poco, justamente en ese día, ¿no? No importa mes, no importa año, no, en el día en cuestión. Pero vos me dijiste que el día 26 tenía como una magia. Todos los días tienen magia, pero este tenía una magia. Y yo te dije, ay, bueno, vamos a empezar el vivo, contame esa magia. A mí me gusta mucho la Kabbalah, y en mi corazoncito hay un montón de cajones. Y tengo uno grandote que es para la Kabbalah, tengo uno para la psicogenealogía, tengo uno para la numerología, tengo muchos cajones, pero hay uno grande que es de la Kabbalah. Y la idea cabalística, el 26 es un número sagrado porque está asociado al gran nombre divino o a uno de los nombres que se atribuyen a la fuente, a la divinidad, a la unidad o a la mónada, como querramos entenderlo, que es Yod, He, Vav, He, y esas 4 letras suman 26. Pero además ese número sagrado obviamente es el doble de 13, y 13
el número 13 es un número también muy mágico, muy especial, que está relacionado con un montón de conceptos, de cosas, es el cambio, ¿no? Porque después de las 12 horas, la hora 13 es la 1 p.m., el mes número 13 es enero del año siguiente, es el número del cambio. Está esa cosa de los 12 apóstoles, pero el gran maestro, o el transformador, es el número 13. Entonces, 2 veces 13 es como decir el 13 completo, tanto en el yin como en el yang, tanto en ida y pingala, en la luz y en la oscuridad, pero simbólicamente hablando de eso, izquierda y la derecha, toda la unificación total. Y además en Kabbalah, la palabra Ahavá tiene el valor numérico de 13, y Ahavá se puede traducir como unidad y también como amor. Entonces, si yo junto las dos, lo pongo 2 veces, lo uso una vez por unidad, una vez por amor, junto, y eso perfecto es 26. Así que es perfecto, era hoy. Era hoy, me acuerdo, ahora que estabas hablando de esto, me acuerdo en aquellas épocas que estaba estudiando Kabbalah contigo, tenía el escritorio contra la pared y en la pared tenía el alefato. Entonces yo a cada rato empezaba, ta, 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 ta. Ahora no lo puedo decir porque me lo olvidé, ¿no? Pero ta, 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 ta. Y hacía los rezos del Shem HaMorah. Y Bueno, cuando me equivocaba arrancaba de vuelta. No, que estuve muy prolija en esa época. No, ya estuve veo, porque súper prolija. eso era, Sí. Yo quería que hablaras de psicogenealogía, de las figuras genealógicas, me dijiste que ibas a hablar. sí, Porque viste que, primero te quería preguntar qué es una figura genealógica, después cómo las encontramos, después esas figuras genealógicas, qué función cumplen, y para redondear, tengo una gran pregunta. No sé, una gran pregunta. Bueno, todo junto te mandé, todo junto. Para redondear, tengo una gran pregunta. ¿Las figuras genealógicas se miran solo en el árbol o también tienen incidencia en, no sé, el novio que te conseguiste, la vecina que te tortura, no sé, ¿no? Que se enoja contigo porque pones la música temprano? Bueno, ese no es mi caso, porque yo vivo como en silencio, pero viste que a veces la gente se molesta, ¿no? Ay, dice, es mi karma. Y de pronto no. Pero bueno, siempre tengo esa duda, esa figura genealógica, ese que está doblando algo. Cuando no es de la familia, no pertenece al árbol, igual, bueno, igual viene a decir empiezo, algo. empiezo por el final, como todo Empezamos donde acertijo. quiera, no importa. Hay figuras, las figuras genealógicas son estructuras de comprensión de nuestros vínculos, son esquemas a través de los cuales nosotros vamos a clasificar nuestros vínculos dentro y fuera del árbol para entender qué está pasando y qué posibilidades tenemos de hacer algo con eso para nuestro mayor bien, el mayor bien del sistema al cual formamos parte y de las personas involucradas. Las figuras genealógicas son etiquetas, y que ni siquiera es como tan importante, pero algunas de esas etiquetas sí se pueden extrapolar fuera del árbol, la mayoría no. La mayoría son del árbol genealógico, del sistema familiar, del clan. Pero algunas sí. Por ejemplo, una que sé que te va a gustar, porque ya el nombre te va a sacar la sonrisa, la que llama maestro recíproco. ¿Viste? Maestro recíproco. Esa es la de 6 meses. Sí, ahí va, exacto. Bueno, Esa me gusta. ¿Sabes que yo estoy en línea maestra con Andrea, mi hija? Ella es del 12 de marzo, yo soy el 12 de septiembre. Claro, y perfecto, porque aparte ahí están en una figura completa, perfecta, porque se llama puntual, porque es la fecha exacta, sin Porque es la tolerancia. fecha exacta. Sí, nosotros manejamos una tolerancia. Cada figura tiene una tolerancia de días, que puede ser más o menos un día, más o menos 3 días, más o menos 7 días, y en algunas de las formas más importantes se puede tener en cuenta más o menos 15 días de tolerancia, siempre va a prevalecer el síntoma. Y yo veo que el síntoma está presente, vale. Y bueno, depende de la figura. sí. Qué bueno que estás aclarando esto, porque a veces queda como en el aire que es siempre más o menos 10 días, más o menos 15 días, y al final terminás siendo doble de todo el mundo. Horror. Sí, O sí. tenés figuras con todo el mundo. Entonces, esto es genial esto que aclarás, que vamos a ir justo, ¿no? Como en este caso que dije yo, 12 de septiembre, 12 de marzo, o un día más o menos, o 3 días. Sí, el maestro recíproco en evolutiva, nosotros hemos simplificado eso, hemos hecho un mapeo más práctico, bueno, ha evolucionado, por eso, para que sea más útil. El maestro recíproco tiene una tolerancia máxima de 3 días más o menos, lo que significa que tenemos una ventana de 6 días, porque cada fecha es más o menos 3.
Y bueno, si yo estoy en ese periodo, con una diferencia de 6 meses, como tú ya dijiste, entraría en esa figura, en esa forma. Nosotros a eso lo llamamos simetría por fecha. Simetría significa que yo estoy relacionado con alguien de alguna manera, estoy conectado con una persona por algo, de alguna manera. En este caso es por fecha. Lo que nos va a interesar hablar hoy a nosotros es por fecha, porque después existe simetría de nombre, de orden de nacimiento, de sexo o género, como lo quieran llamar, y también de cualidades y características, que es si soy parecido, me dedico a lo mismo, hobbies, intereses, tics, gestualidad, estilo de vida, bueno, un montón de cosas. Pero lo que nos importa a nosotros hoy es por fecha. Entonces, en la Sí. simetría de fecha, en la coincidencia de fecha, en la resonancia de fecha, para la figura que se llama maestro recíproco, tenemos que estar a 6 meses del otro. O sea, agarramos nuestra fecha de nacimiento y al mes le sumamos 6. Si nos pasamos del 12, tenemos que empezar de vuelta, o sea, el 13 sería enero, el 14 sería febrero, y ahí lo que Claro. tenemos es la concordancia. Esta figura aplica extra clave. Así que, en tu caso, eres maestra recíproca con tu hija, pero podrías hacerlo conmigo, con cualquier otra persona, Por con una ejemplo, tengo pareja. una amiga que es del 9 de marzo, 3 días, ¿no? Ahí estaría también, Y justito, ¿qué pasa? justito. Cuanto más te separás de la fecha puntual, es menos intensa la simetría. Esa figura Exacto, se mantiene, pero es un poquito más suave, más tranquila. sí. Así que hablaste de la primera, que sería estar en línea maestra. ¿Lo digo bien? Sí, acuérdense, nosotros lo llamamos maestro recíproco, es a 6 meses. A 6 meses. 6 meses. Enero va con julio, febrero va con agosto, así. Octubre va con abril. Digo porque por ahí veía que había una pregunta que decía 11 de octubre y Sí, 12 de enero y ahí están a 9 meses, ahí hay otra cosa. ahí hay otra cosa, ahí no está, ahí ya vamos a llegar ahí. Bueno, Lauro, ¿seguimos? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la figura del maestro recíproco en psicogenealogía es una figura que se hace a 6 meses de diferencia, nos va a generar una serie de comportamientos y tendencias con esa persona, pero no es la única figura, hay otra, ¿no? Por ejemplo, una que es muy importante, es muy importante, es la que llaman el doble, ser doble de alguien. Sí, Y esa es la que todo el mundo habla, porque sí, soy doble de eso, es doble mío. pero Bien, lamentablemente hay mucha información que hay que tener cuidado porque a veces se distorsiona y estos son temas delicados que hay que manejarlo con cuidado. Ser doble de alguien no, no determina nada, condiciona, pero no determina nada. Yo puedo ser doble de alguien y tener mi vida perfectamente en orden y bien y con salud y con prosperidad y estar feliz. No me tiene por qué quitar ni dar nada en particular. Esto siempre se trabaja a partir de un síntoma. Lo aclaro porque por ahí siempre hay comentarios que dicen, no, sos doble de alguien, te cae encima todos los asuntos pendientes de la persona. No, no necesariamente. Eso, quería aclararlo, quería aprovechar este pequeño espacio para te difundir hago esa una idea. pregunta, Claudio, ¿ese síntoma siempre tiene que estar referido a un síntoma biológico, a la enfermedad, o puede ser de pronto a una demanda, a tener que atender a alguien? ¿Eso se puede considerar un síntoma? Sí, Bien. patologías, afecciones, cosas comportamentales, repeticiones, o sea, siempre me pasa lo mismo, bloqueos, físico, mental, emocional, todo, sí, sí, no tiene por qué ser biológico. La biología es el último de los niveles. Si yo tengo una dolencia en otros niveles y no la puedo resolver, la biología es el último lugar donde se va a expresar. Pero no Bien, tiene por qué llegar hasta ahí, puede ser algo comportamental, algo mental, algo emocional, sí. Y bueno, los perfecto. dobles, para ir de vuelta al tema, porque si no, en esto del árbol es fácil irse Sí. por las ramas. El doble, en el caso de fecha, porque hay por nombre y por otras características, de hecho la idea es cuanto más cosas, más fuerte se vuelve, es Sí. cuando tenemos la misma fecha de nacimiento y o de concepción. Cuidado con esto, Bien. cuidado. Normalmente, si yo tengo la misma fecha de nacimiento y los dos nacimos con 9 meses de gestación, que es lo normal, lo habitual, las fechas de concepción van a coincidir también. Pero
No siempre es así porque algunos podemos haber nacido con 8 meses, 9 meses y una semanita más porque no queríamos salir, estábamos cómodos ahí adentro, o Sí. 8 meses y medio, 7 meses, un 7 mesino, 6 meses, y algún caso anterior puede haber también. Entonces, También puede pasar que sos doble de un abuelo que no tenés ni idea hace 70, 80 o 90 años o de pronto más, si ese abuelo nació 7 mesinos, 8 mesinos, 9 mesinos, ¿no? Entonces ahí se toma como estándar 9, como que se toma como estándar nació 9. Ojo que a término. si el abuelo estaba finado, se había fallecido antes que yo naciera, si había aprendido a pilotear nubes, se había probado y le había quedado bien el sobre todo de madera, si el abuelo ya no estaba en este plano cuando yo nací, ahí se llama yacente o yaciente o fantasma vertical, que era, fantasma era el Ahí nombre que no es le tenía doble. antes. Claro, ahí es un tipo de doble especial que se llama fantasma vertical, que aparte es muy gracioso, porque le puedes decir a alguien, bueno, vos sos un fantasma. Claro, La porque, persona a que ver, por ejemplo, a ver, si una persona, ¿tá? Es en teoría doble por nombre, vamos a Ujú. poner por nombre, de un Bien, bisabuelo. Es- ahí Ahí no sería, se llama doble. El bisabuelo murió antes de que esta persona bueno, naciera. Ahí no se llama doble. esa condición se tiene que dar. Yo conocí una bisabuela que Mm, falleció cuando era pequeño, entonces ahí no podía haber sido yaciente de ella o fantasma porque yo estaba vivo y ella también al mismo tiempo. claro, Pero si tú naces con el mismo nombre, un nombre muy parecido, o la misma fecha de alguien sí, que estaba muerto cuando tú naciste, o sea, sí, murió en otro año y nació el mismo día y el mismo mes, el año no, el día y el mes, sí, sí. Día y tenemos mes, sí. Ustedes toman día y mes, no, día y no mes. tienen en cuenta los Lo años. tenemos en cuenta solo para saber esto, para saber si tú naciste en el año 80 y el otro nació en la misma fecha, pero del año 20 y estaba muerto cuando tú naciste, serías un fantasma vertical de esa persona. Si está vivo, Bien. cuando tú naces, igual pudo haber muerto a la semana, pero el día que naciste estaba vivo, ahí sí serías doble. Y, y otro, Y la figura cómo habla? Entiendo que tiene un nombre diferente porque debe tener también una connotación diferente. sí, que la tiene. Porque ¿qué pasa? Bueno, Cuando tú naces sobre la fecha o conectando con la fecha de un difunto, tu función en el sistema familiar es, entre comillas, cuidado con esto, interpreten con cuidado, es reemplazar a esa persona, es como emular a esa persona para el sistema familiar, traerla de vuelta a la vida a través de ti. Es como si fuera un respaldo, una copia de seguridad que se necesita porque el original se rompió y entonces traemos el respaldo y lo ponemos en actividad. Cuando tú sos doble de alguien, el otro caso, cuando tú tenés la misma fecha pero los dos están con vida a tu momento de nacer, sos más bien como un reservista. Sos como el que está sentado en los partidos esperando, deportivos, claro, un suplente. esperando Estás la esperando. posta, como quien diría. Claro, el titular está jugando, entonces tú estás sentado ahí, puedes estar calentando, puedes estar preparado, por si hace falta ayudar. Pero está el titular, no vas a ir a meterte en el lugar del titular porque no se puede, no estaría bien. Claro, pero Esa, cuando no está el titular, el que y ahí- queda tiene toda la ficha. ah, Tengo bueno, una pero no, pregunta. En esta figura, ¿no hay margen de un día? ¿Tiene que ser justo cuando es por fecha? no, ahí tenemos, justo es el doble perfecto o el fantasma vertical puro, que es el más fuerte, hasta 3 días de Mm, diferencia más o menos es intenso, hasta 7 días, que es lo que toma la psicogenealogía clásica, es muy fuerte, pero nosotros vamos hasta más o menos, sentate bien, más o menos 15 días, 2 semanas, más o menos, o sea, es 2 una periodo de semanas. estar muy grande. Eso, Y te hago una pregunta de esta misma figura. El señor fallecido, por supuesto, pero toman esta figura el nieto por fecha, con un día de diferencia, y el bisnieto por nombre. Ese señor tiene que tener una presencia fuerte, seguir teniendo una presencia fuerte, ¿verdad? exacto, cuando son figuras muy representativas, muchas veces se distribuye la figura entre varios miembros del clan. Es como una manera de decir, tenemos que cargar todas estas cajas en una mudanza. Son demasiadas cajas, yo puedo llevarlas, pero me va a costar mucho trabajo, voy a Me va a tener que invertir costar mucho tiempo. que me ayude Y alguien. sí, yo llevo estas 3 o 4, tomás, te doy una o dos, y vos me ayudás, y bueno, Y ahí esas vamos por las figuras cajas. fuertes, ¿por qué?
necesitan como replicarse? Si digo alguna palabra que no es adecuada, vos me corregís. ¿Por qué necesitan replicarse? ¿Porque tienen que mejorar? ¿Porque quedaron cosas inconclusas? ¿Porque eran súper, hiper, mega buenos y quieren seguir con esa trayectoria? ¿Qué? Bueno, ojalá esa última opción es la menos frecuente, es la Bueno, menos pero había que frecuente. decirla para uno Está parecer que bien. uno tiene una visión Sí, carente de la cosa. mira, en verdad, cuando hay que respaldar, mira, te lo voy a poner en ejemplo práctico. Yo trabajo mucho con la computadora, tú sabes, me gusta, bueno, fue mi profesión mucho tiempo, lo sigo usando, me encanta. Las cosas que son muy importantes, las cosas que realmente necesito sí o sí para trabajar, para poder hacer las cosas cotidianas, las tengo respaldadas. Y tengo más de un respaldo, porque un respaldo solo también se puede dañar. Entonces, cuando en el sistema familiar hay una persona que es especialmente importante por la función que cumple, por lo que genera para el sistema familiar, por lo que significa para alguno de esos miembros, o porque su ausencia generó un pozo de dolor muy grande, generó un conflicto, generó carencia, algo pasó, ahí probablemente se va a respaldar más de una vez. Porque el sistema, acordate que el clan familiar funciona como el cuerpo, el sistema no se puede dar el lujo de funcionar sin algunos órganos. A ver, cualquiera de nosotros, cualquiera de los que está mirando este vivo o el video después o lo que sea, sabe que nosotros podemos vivir sin el apéndice, o sin las muelas de juicio, o sin un ojo, o incluso sin un riñón. Pero no podemos vivir sin el corazón, no podemos vivir sin pulmones, no podemos vivir sin algunos órganos, sin el hígado, que son vitales. Entonces, si falta algo de eso, bueno, vamos a tener que reemplazarlo de alguna manera para que el sistema siga latiendo. Y eso pasa igual en el sistema familiar, es exactamente igual. Bueno, entonces repasando, hay que tener como, hay que estar atento a lo que en general le dicen doble, 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 porque la figura esa del doble tiene como un doble, un perfil. Sí, sí, la regla es simple. Si tú conectas con alguien por nombre o por fecha, con estos parámetros que estábamos hablando, y cuando tú naciste, la persona ya estaba piloteando nubes, ya se estaba tocando el arpa en concierto hacia arriba, entonces sos fantasma vertical para la psicología clásica o para la evolutiva y otras escuelas también, sos un yacente. El término yacente lo trajo el doctor Salomón Selam, así que se lo agradecemos a él, y lo tomamos porque es bien Sí. claro el rol, esa palabra es muy clara para tenerlo en cuenta. Entonces, ahí sos yacente o fantasma vertical. Si la persona está con vida, cuando tú naces, sos doble de esa persona. Y algo importante a destacar es que la persona nueva, la persona más joven, dobla al anterior, no al revés. Yo no puedo decir, un abuelo es mi doble. Yo soy doble del abuelo. Claro. Bien, eso para usarlo, porque Sí, hay sí, gente sí, que sí. dice, tengo un abuelo que es mi doble, pero no, pará. No, no. No, Bueno, eso es como lógico, ¿no? sí, sí, no El que viene doblen al después abuelo. dobla el Sí, anterior. hay que tener cuidado con eso porque los abuelos se pueden romper. Si lo van a doblar, con amor. Me encanta porque reírse es lindo, es lindo. Y alimenta el espíritu y rejuvenece todo, ¿Viste? que a los 60 se necesita. Vos Sí, todavía te sí. queda un trecho, pero yo No, ya doblé todo, viste, y todo. el que deja de reír, deja de vivir. Eh, Es uno cierto, puede, es cierto. uno, podemos dejar de reír un tiempo porque podemos estar pasando un momento difícil, podemos estar enfrentando una situación compleja y hay que tenerse compasión y hay que permitirse atravesar también un duelo, un momento difícil, está bien. Pero ni bien podamos, hay que recuperar la risa porque la risa es el pulso del espíritu. Sí, y el sentido del humor es importante. Sí, la Es palabra importante. humor tiene una compatibilidad altísima con el amor. Salvo la H y cambiamos la U por una A. Bueno, hay que hacer unos cuantos cambios, pero Ah, pero le nosotros, dejamos el mor, le dejamos el que mor. aplique. Ah, El mor solo es de morte. Y cuando claro, es de muerte. solo le pones una insignificante, pequeña y lucida A al principio y le das Es un vuelta a la uno, palabra. no es tan pequeño e insignificante, ¿no? Porque es el uno, no. Y bueno, pero con eso, con lo más económico que tenemos en el alfabeto, una pequeña Es A. verdad, Es la, es la más barata de todas.
Sí, es la más, está ahí y está para que uno la pueda colocar adelante ahí y ya está. Sí, porque además es más barata que la J y que la S, que también valen uno, pero la A es más económica y es más potente, por simple, por simple. Bueno, en numerología para mí las letras son fundamentales. Yo trabajo sistemas que trabajan, que hacen los estudios solamente desde la fecha de nacimiento, pero nunca dejo de hacer el formato que lleva el nombre, nunca. Lo que pasa es que el nombre es el paquete que nos regalaron al llegar, nos endilgaron, que nos puede abrir la puerta al descubrimiento de la identidad. ¿Cómo no lo podemos omitir? Es como la fecha de nacimiento, que también, o sea, Exacto. desperdiciamos información si no tenemos en cuenta todo eso. ¿Hay más dobles? No. Hay otras métricas más complejas, pero lo que pasa es que yo creo, lo más importante cuando estamos mirando un árbol es tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos hacer con la información que descubrimos, porque una vez que nos damos cuenta que somos doble de alguien, por ejemplo, o yacente, ahí viene tu trabajo, por ejemplo, en entender esos números, qué otra vibración o esos nombres, qué me están aportando, porque ser doble de alguien o hay otra métrica que es ser heredero, o esto que hablábamos hoy, también de los maestros recíprocos, todo esto está muy bien, pero ahora yo necesito entender que estoy conectado en una lealtad inconsciente con esa persona, de cierta manera. Eso no determina, pero condiciona. En la medida que yo sea consciente, La lealtad inconsciente es como una definición que aplica a cualquiera de las figuras. sí, Siempre que estás conectado con alguna figura, estás en cierto grado de lealtad. claro, Diferentes exacto, que esto lealtades, pero lealtad al fin. claro, eso significa que yo voy a prestar servicio para esa persona. Una lealtad significa que yo voy a acompañar a esa persona, yo voy a estar de alguna manera al servicio de esa persona, voy a tratar de acompañar, de hacer lo que no pueda hacer, terminar lo que deje inconcluso, prestarle un poco de vitalidad de alguna manera a esa persona, inconscientemente, por eso se llama lealtades inconscientes. En la medida que yo me vuelva consciente, empiezo a poder administrar eso sin perder nada, porque cuando yo no me doy cuenta es como una canilla abierta que se van litros y litros de agua potable y ni siquiera me di cuenta que está perdiendo. No hay familia que escape a tener alguna figura de estas, ¿no? Nadie escapa. Pero cuando no sabes, no sabes. ¿Tá? Pero cuando estás en un lugar que sabes cómo funciona y ves esas lealtades y ves que a veces habría que poner algún tipo de límite y vos te das cuenta que la persona realmente no puede hacerlo. No, porque está esa condición inconsciente, lo que estás hablando vos, y es fácil detectarlo cuando se tiene conocimiento. Si no se tiene conocimiento, bueno, pasa que no lo detectás y bueno, y estás como en esa cosa de dependiente o de siempre es el mismo el que hace lo que tiene que hacer. Claro, también creo yo que se toman esas responsabilidades con el clan también para ejecutar determinadas cosas personales que hagan a la integridad personal, valga la redundancia, ¿no? Ahí hay un hombre que fue al médico porque tenía un choque hepático, se sentía muy mal, tenía la piel amarillenta, el blanco del ojo ya no estaba blanco, tenía nublados sus pensamientos, se sentía muy mal. Entonces fue a consultar al médico y el doctor le empieza a hacer unas preguntas y le dice, bueno, aparentemente esta sintomatología es un choque hepático. ¿Y qué le pasa? ¿Usted qué comió? El hombre se había comido una barra de chocolate, pero esas barras marca cañón, viste, que son como para compartir, pero que uno Sí. son para compartir en la publicidad, ¿no? Y entonces el hombre dice, bueno, esto es culpa del estómago, porque yo me comí la barra esta de chocolate, el estómago no pudo digerir eso, y el estómago decía, no, esto es un tema del hígado, porque si el hígado me ayuda, si la vesícula me ayuda, y entonces podemos hacer la digestión. Y no, el estómago dijo, no, yo no tengo nada que ver, esto es un tema de la boca masticó ese chocolate, lo tragaron, fue culpa de la garganta, del esófago, yo no tengo nada que ver, a mí me llegan las cosas, yo soy el estómago, no decido nada, lo que viene acá yo lo tengo que digerir. Y la boca dice, no, paren un cacho, a mí lo que me pasa es que las manos me pidan chocolate para adentro, dale, dale, ¿yo qué hago? Si no lo mastico y lo tengo que tragar, no tengo solo la boca, ¿no? Y las manos dijeron, no, pero nosotros no tenemos nada que ver, nosotros seguimos lo que dice el cerebro. Y el cerebro estaba ahí
y pensó que la iba a quedar porque se supone que es el que dirige todo, se supone que es el líder de todo. Y todos lo miraban, todos los órganos, todas las partes del cuerpo lo miraban al cerebro y dijeron, es tu culpa, sos tú el que nos hizo comer ese chocolate, ahora nos sentimos mal. Y el cerebro dijo, no. Y dice, yo encontré la solución para la tristeza que está en el corazón. Entonces, a veces nosotros, por un tema emocional, caemos en trampas. El sistema familiar es lo mismo. Y muchas veces el corazón está triste, está apenado, hay un duelo, hay alguien que ya no está, hay alguien que fue excluido, que fue olvidado, que algo pasa, y algún miembro, algún elemento, lo que llamamos elemento a las personas, los miembros del sistema familiar, va y hace un sacrificio inteligente, que es, yo voy a ocupar un lugar que no me conviene del todo a mí, porque voy a pagar un precio por eso, pero voy a hacer que el sistema funcione bien. Y eso lo voy a hacer de manera inconsciente y por un bien mayor al mío, que es el bien del sistema. Y uno cree que a veces cortando un vínculo con un padre que considera tóxico, o criticando una madre ausente, o narcisista, o una abuela que no sé qué le pasó, o un tío que hizo no sé qué cosa, uno cree que olvidando a la gente, o que alejándose, resuelve, y no resuelve nada. Lo único que está haciendo es pateando la pelota para las generaciones que vienen después, y generando este tipo de programas, que tenga que venir un nieto a hacer el doble o el cociente de alguno para restaurar el equilibrio del sistema. Es algo así. Y entonces, sí o sí hay que hacerse cargo. Siempre tenemos que hacernos cargo. ¿Sí? Y yo tengo una pregunta. ¿Uno puede elegir hacerse cargo decidiendo no hacerse cargo? ¿Cómo? Sí, a ver. Mirá, yo te voy a dar una opinión mía personal, la hablo Sí, a la me interesa. entre amigos. Sí. En realidad, hay dos maneras de hacerse cargo. Una es la manera torpe. Hay que llevar estas cajas, agarro las cajas, las cargo al hombro, me hago pelotas cervicales, me desconfiguro todo el sistema osteoarticular, me estudo todo, quedo todo muriendo, pero llevé las cajas, cumplí, porque sentía culpa, sentía la necesidad de hacer lo que me pidieron que haga, no importa si para mí es bueno, es malo, si estoy dispuesto, si puedo, si tengo otra cosa, si dejo clavado a alguien, no importa, tengo que llevar las cajas. Ese es el mecanismo tonto que hacemos casi todos, es lo que aprendimos de toda la vida. Pero después está el cumplimiento o la responsabilidad inteligente. Yo voy a llevar las cajas, pero, como por ejemplo, ¿no? Tengo un tema, no sé, en columna, voy a llevarle a una, o voy a pedir ayuda, o me voy a comprar un carrito y voy a llevar las cajas en un carrito, o voy a pagar un flete, no sé, o voy a abrir las cajas, voy a sacar una lata de poroto y voy a llevar esa lata, que no me cuesta nada. Mañana, que tengo que ir para el mismo lugar, porque es donde yo trabajo y me queda de pasada, voy a Microdosis. Claro, un paquete de arroz, lo voy a fraccionar. Eso es un cumplimiento inteligente. Entonces uno elige no claudicar a lo que se supone que tiene que hacer, no lo deja tirado, no podemos desconectarnos del sistema familiar y no hacer nada. Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por la buena, lo voy a hacer inteligentemente, lo voy a hacer por amor, lo voy a hacer con buena onda. Yo quiero ayudar, nosotros queremos ayudar, nuestra alma es más valiente que nuestra personalidad y nuestro ego. Por eso nos metemos en estas encarnaciones, nos metemos como si fuéramos titanes en el ring, nos metemos creyendo que vamos a poder con todo, porque uno en el contenedores venimos. En el estado puro de conciencia, cree que no va a tener problema con nada, que va a poder resolver todo a lo bruto, pero después estando acá, con los cuerpos del dolor, con el desafío de la materia, con todos los pesares y todos los desafíos que hay en esta realidad, se nos complica un poco y ahí queremos zafar. Pero en lugar de zafar, lo que podemos hacer es hacerlo de manera inteligente, usar una herramienta, darle una palanca y mover el mundo. Claro. Y bueno, estas herramientas son la palanca. Eso quedó más que claro, clarísimo, clarísimo. Pero mirá, el maestro recíproco tiene una tolerancia de 3 días más o menos, punto. Sí. No hable más. El doble y el yacente, cualquiera de los dos, el doble o el fantasma vertical o el yacente, tienen hasta 15 días de tolerancia, más o menos. Más o menos. Esto nos lleva a pensar que es improbable, altamente improbable, que una persona no tenga de este tipo de configuraciones en un árbol de 15, 20, 30 miembros, que es lo normal. Exacto. Siempre hay alguien ahí
y cuando tomás los miembros, extendés el árbol. Abuelos, bisabuelos, pero también tíos, primos, ¿no? Como, y en las familias grandes que tenés 8 o 9 tíos y 23 primos, Y te damos que el pin, te damos el pin de mucho cosa pendiente. Mirá, habría que hacer un pin semáforo. Estás en roja, estás en verde, estás en amarilla. Está buena, no me digas. el timón de este barco es el síntoma. El timón es el síntoma. Si tú estás bien, te sentís bien, tu trabajo funciona, tus relaciones amorosas funcionan, tu salud funciona, no toques nada. Es básico, ¿no? Lo que Si está mal no alguna lo hay de que esas tocar. cosas está bloqueada, no está funcionando, hay que revisar. Hay que revisar. El árbol orgánico, que el que llamamos árbol esencial orgánico, es lo mínimo para que tú estés ahí. En tu caso sería, para que tú estés ahí, hubo un hombre y una mujer que se encontraron. Hicieron el delicioso, todos ya sabemos cómo es la historia, y eso te posibilitó a ti venir, a mí también, ¿no? Después están 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16, 32, 64, 128, es una potencia del 2. Entonces, eso es el árbol orgánico. Cuando yo le vuelco arriba los paralelos, lo que llamamos rango de fratría, hermanos, tíos, tío abuelos, tíos bisabuelos, todo eso, ahí el árbol se va a cantidades a veces realmente imponentes. Es improbable que una persona no tenga una simetría, o sea, un punto de contacto con alguien. Por eso es que esto hay que tomarlo con calma, porque mucha gente dice, ay, yo soy doble de un abuelo, qué macana, ¿y ahora qué voy a hacer? Nada, quédate tranquilo. ¿Cómo fue la vida del abuelo? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás bien? ¿Tus relaciones amorosas, tu sexualidad está bien? ¿Tu dinero, tu trabajo, tu aspecto profesional y social funciona bien? ¿Estás conforme? ¿Y tu salud está bien? Entonces no toques nada. Si hay algo mal, como tú bien dijiste, ahí sí, tenemos la llave en la mano del conocimiento de la personalidad a través del estudio de la biografía de la persona, bueno, de los nombres, de las fechas, todo lo que podamos saber de esa persona, fotografía, todo va a servir. ¿Cuál considerás vos, si hay alguna otra que hay que atender? Y bueno, la última, que es importante tener en cuenta, de las figuras centrales, son esas nada más, pero está lo que se llama heredero. El heredero. Heredero. Suena bien, pero Suena ojo, bien. sí, Ese pero es cuando fallece en el día de tu cumpleaños. exacto. ¿Viste que hay ¿Sabés gente? que en mi familia tengo, al hilo me acuerdo de 3 casos? En lo más cercano, ¿eh? Hay gente que está aburrida Sí. en la vida. Llegan a cierta edad que dicen, bueno, ya viví todo lo que quería vivir, estoy acá, me toca irme, yo qué sé. Y justo eligen para morir el día del cumpleaños de alguien, por ejemplo nuestro, ¿no? Alguien dice, voy a morir hoy, Sí. ¿y qué es tu cumpleaños? Entonces, está bárbaro porque justo vos estás en un plan de festejo, de alegría, de honrar tu vida, y a alguien se le antoja morirse ese día, ¿no? A mí me gusta verlo con humor, porque estos temas delicados, si no le ponemos, Sí. es como la salsa Eso arriba de ese plato. yo no sé si es en lo que yo tengo cerca, pero como más se nota mucho más entre abuelo y nieto, ¿no? Abuelos que fallecen el día de cumpleaños de los nietos. Sí. Es agridulce esto. Sí. Es agridulce. Tiene un lado muy lindo, un lado honorable, digno, y un lado de carga, obviamente, porque todo tiene precio en la vida, entonces tiene una carga también. El lado lindo es que la persona te está como nombrando o eligiendo para que tú seas su continuador, el receptor de su legado, la persona digna para recibir y continuar su legado, su obra, sus ideas, lo que sea. Es simbólico esto, es simbólico. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que un heredero en el plano material, lo mismo cuando alguien fallece y uno hereda los bienes, las propiedades, pero en algunos países, según la legislación, también heredamos las deudas. Entonces, yo recibo de la persona que fallece en mi día de nacimiento, si es el día exacto, se llama heredero universal, para que no quede duda. Pero sí, para que no quede duda. Si no, también se mira como con 3, ¿no? 3-3. Como el o maestro, también sí. Como el maestro, perfecto. Sí. Y la parte yo los casos que tengo en la familia es día justo. Claro, obvio, porque ya que están, si vas a dejar a alguien a cargo, que quede claro, ¿no? Bueno, el área está más fuerte en lo que es ser heredero, es el heredero universal, es el más fuerte. El heredero universal. Y bueno, recibe también el compromiso o la carga, si es que acaso la representa, de
también continuar lo que el otro dejó pendiente, continuar el legado del otro, representar a esa persona dentro del sistema, hacerse cargo de las cosas que quedaron inconclusas, simbólicamente. Uno, si soy consciente de qué carga es, eso es menos la presión. Pero yo lo puedo llevar a un nivel de maduración consciente tal que me quedo con lo que está bueno, me sirve y puedo aportar, y no obedezco al mandato negativo restrictivo. Eso lo puedo disolver, lo puedo transmutar en cierta manera. Eso es lo bueno de esto. Vamos a conocer esto, es para poderlo resolver, no para machacarse, ¿viste? Pum, pum, no. Claro, por supuesto que a la persona, a la persona que queda, le queda hasta que no puede hacer una comprensión de la situación, le queda un sabor amargo, ¿no? Porque bueno, es un ser querido que justo fallece año tras año, cuando llega tu cumpleaños, justo te estás acordando no solo del fallecimiento, sino de todo lo que conlleva el duelo, Sí. todo lo que ya sabemos. Entonces, es una carga intensa, ¿no? Intensa. Sí, Llevarla al lugar de luz, me eligió como porque me amaba y me deja su herencia. Hay que hacer un trabajo de comprensión, de entendimiento y también de ponerle mucho amor, sacarle esta carga de enojo, porque creo que hasta puede enojar a la persona inconscientemente que haya pasado eso, ¿no? sí, ese cumpleaños que dice, sorpresa, me morí. Ah, El regalo, ¿qué me vas a regalar al cumpleaños? Un luto, un duelo, no, no, es una persona terrible, que sí, es fuerte. sí. Pero ¿sabes qué pasa, Gaby? Que tenemos que tener en cuenta que sobre todo los occidentales, y más todavía los latinos, no sabemos bien lo que es la muerte. Estamos muy mal educados en relación al proceso de la muerte, entonces lo vemos Exacto. como una cosa muy negativa, y creamos un montón de fantasía y de rito alrededor de eso, de nuestra falta de entendimiento y de claridad al respecto. Entonces nos atemoriza, nos rechazamos, y por eso nos cuesta tanto conectar con el honor que significa que una persona te elija para ser el continuador de su legado. Porque ¿qué pasa? Tú, si te tenés que ir y le tenés que dejar a alguien todo lo que tú fuiste, todo lo que tú hiciste, la responsabilidad de hacer algo con eso, vas a elegir una persona responsable, digna, fuerte, Que una la persona ames, que tú aparte, ames, exacto, les tu acto ames, brillante, esa es la mejor palabra, la persona que tú claro. amas profundamente. Entonces, Lo que pasa, Lauro, que este tema es algo que vos y yo lo podemos comprender, pero la verdad hay mucha gente que no entiende a la muerte como una trascendencia, como un cambio de estado, como un cambiar de formato y continuar, ¿no? porque no recuerdan, por la causa de la amnesia, uno no recuerda, porque normalmente si tuviéramos el acceso a nuestra memoria profunda, sabríamos que ya pasamos por ahí y no fue tan grave, de hecho, todo lo contrario, entonces tendríamos una Sí. fluidez en la vida mucho más Si natural, venimos a más repetirlo es espontánea. porque tan mal no estuvo, si no, ¿no? Como dicen, nadie volvió, ¿no? En realidad sí vuelven, volvemos, sí, Claro. pero bueno, son otros Volvemos, temas. por eso digo que bueno, que estamos acá, de vuelta, para pasar la misma historia, ¿no? Yo me acuerdo que un día estaba así como volando, y dije, ay, qué pereza, volver de pañales, volver a los pañales. Yo me No, veía, qué necesidad. qué No, qué necesidad, necesidad. ¿no? Qué Qué necesidad. necesidad, No. pero bueno, pero ¿habrá qué? Capaz, Y no se sabe. bueno, habrá que ver. Yo, lo que podemos hacer es lo mismo que le gustaba hacer a Carl Jung, que era cada tanto chequear, a ver cómo estaba su proceso evolutivo, para ver si era necesario algún ajuste, porque él justamente no quería caer en ese truco. Él no quería darle la manija a la rueda del samsara, no quería venir de nuevo. Ya se había No cansado. quería, no quería volver. Estas son las figuras principales, ¿tá? Así, sin explicarlas, ¿hay algunas otras que considerás que hay que revisar? No, no, las figuras centrales son estas, Son la estas. métrica importante es heredero, yacente, doble y el maestro recíproco. Después las figuras más complejas son arreglos muy modernos, que yo te diría, a veces es como más de lo mismo, muy refinado y no tiene demasiado sentido.
estas son las que realmente nos conectan. La única que sí me gustaría destacar, que en realidad es más de lo mismo, pero es un detalle chiquito, es el que se conoce como fantasma horizontal. Antes de que expliques eso, acá hay unas personas, alguien dice no entiendo o no sé, vamos a decirles que lo que pueden hacer es escribirte a vos, a tu cuenta, o escribirme a mí, y si tienen alguna duda, alguna consulta, nosotros podemos evacuarla. Yo tengo tiempo, o no sé, pero... Yo normalmente no ando mucho en las redes, pero en la página Vos no, también. pero bueno, que me escriban a mí en mi perfil, lo que yo puedo evacuar que sé, lo hago, y lo que no, te pego el chiflido y te pregunto, y vos claro, obvio, ya que nos metimos acá en el baile, claro, porque Ah, pues, estamos abriendo una información que para algunas personas puede resultar muy clara, porque ya navegaron por estas aguas, pero para otras personas es como todo nuevo, y estos dos locos de qué están hablando, ¿no? Entonces, no nada, importa, hay que también decirle, agregar que cuando encuentren figuras y encuentren que necesitan saber algo con algún ancestro y no tienen datos, porque abren la caja, pero la caja de Pandora está vacía, no hay datos, teniendo fechas se puede buscar a través de la numerología, tanto con la numerología transgeneracional como simplemente trabajando con la numerología kármica con la fecha de nacimiento. Así que bueno, en cualquiera de los dos casos se puede rescatar información de ese lugar. Y sí, seguí con lo que estabas diciendo, no te corto más. no, la información siempre está, la necesidad de entender y controlar es una necesidad que ejerce nuestro hemisferio izquierdo. Entonces también tenemos que entender que hay procesos que van a pasar por el hemisferio derecho y que nosotros podemos permitir que la información fluya sin un entendimiento consciente total, sin un gobierno total del hemisferio izquierdo. No significa que la información no genere un efecto, porque la está trabajando el otro hemisferio que entiende de manera abstracta, simbólica, alegórica, y bueno, y es un lenguaje diferente que no todos estamos acostumbrados a permitir, pero tenemos que entrenarnos también en eso y es interesante. Bueno, me voy al fantasma horizontal, porque si no... Al fantasma horizontal. Estábamos como los fantasmas. Sí, sí, sí. Es que la psicogenealogía, los nombres Teníamos de el algunas figuras, vertical, ahora tenemos el horizontal. Bien. eh, los nombres de muchas de esas figuras son un poco particulares, ¿no? Eso pasa en otras disciplinas también. El fantasma horizontal es simple, es la primera persona que nace después de un fallecido, pero especialmente en la línea de hermandad. Es así, es simple. Mamá perdió un bebé y yo después nazco, o mamá tuvo un niño y falleció y después vengo y nazco yo, punto, así de simple. Es el primero que nace. Ese fallecido puede ser no nato o puede ser nacido con determinada, puede tener años. Puede ser un chico de 5 años o de 6 años o de 8 años que fallece y después la mamá tiene otro niño. Exacto, exactamente así. Es ¿Ah? alguien O puede murió, ser que la mamá perdió un embarazo por un aborto voluntario o involuntario y después tiene un niño. es En así. cualquiera de esos dos casos, lo que tenemos es un fantasma horizontal. Se llama así, se llama horizontal justamente porque en lugar de ir más atrás en la cascada transgeneracional con un padre, un abuelo, un bisabuelo, voy horizontal, voy con paralelo. En la línea, quedamos en la Exacto, línea. sí. Bien. El primero en nacer es como si tomara un poco de ese duelo imposible de resolver, porque lo más duro que hay en la vida, lo más difícil es perder un hijo, no hay un dolor más grande que ese. No estamos preparados, nadie, para despedir un hijo, un sucesor. Nosotros sabemos que tarde o temprano tenemos que despedir un abuelo, sabemos que en algún momento se va a ir mamá, papá, pero no pensamos nunca en despedir un hermano, por ejemplo. Eso es algo que ya es muy fuerte, porque está en nuestro mismo rango, está en en nuestro mismo escalón de la cascada transgeneracional, y mucho menos estamos dispuestos a poder procesar emocionalmente el duelo de un hijo. Esto no se puede resolver totalmente. Los psicólogos explican claramente que el duelo de un hijo uno lo sobrelleva, lo perfecciona, lo equilibra, pero no se resuelve nunca porque es un dolor muy fuerte, muy profundo y, bueno, que requiere muchísima comprensión, empatía, compasión, entendimiento. Hay que respetarlo porque es lo único que podemos hacer, es ponerle
ponerle mucho amor a ese huequito que queda en el corazón, que siempre va a estar ahí, bueno, llenarlo de amor hacia este ser que no está y hacia uno mismo por lo que le ha tocado vivir, por lo que ha tenido que sobrellevar, que requiere el máximo respeto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los padres están en ese luto tan fuerte, tan fuerte, lo que viene a nacer después, ese nuevo niño, esa nueva concepción, ese nuevo hijo, es como si agarrara un poquito de ese dolor y se lo llevara consigo para aliviar a los padres, para tratar de colaborar un poquito hasta donde puede, porque nadie puede hacer nada en esa situación, pero hasta donde cree que puede, trata de aliviar un poquito a esos padres y se lleva consigo, por eso se llama fantasma horizontal, se lleva como, yo te diría, Gaby, como si se llevara el holograma de este ser que falleció, ese proyecto de hijo que no está, lo agarra y se lo pone encima. Por ejemplo, viene un poco con la función de liberar a los padres, ¿no? Mira, sí. Vos sabés que hace muchos años yo tenía una alumna en el taller de pintura, cuando daba clases de pintura, y una señora grande, tenía 60 y pico largos, casi 70. Y a la segunda, tercera clase habla con mucho dolor de la muerte de su hijo, ¿bien? Pero con un dolor sentido de esos de que vos decís, todavía está en duelo. Yo, como hacía pocas clases que venía, viste, no esperé a enterarme, no pregunté mucho. Bueno, resulta que, obviamente, como ella hablaba y era una señora grande, yo dije, se le murió un hijo grande, hace poco. Bueno, resulta que después, con el tiempo, me entero que perdió su niño hacía más de 45, 50, ponele que, sí, 40 y pico de años, el bebé se había muerto a los 3 meses por muerte súbita, y esta señora, bueno, no había tenido más hijos, había seguido viviendo en su matrimonio, pero separada del marido, o sea que no hicieron más vida conyugal, si bien vivían juntos, estuvieron casados toda la vida, y vos la escuchabas hablar, y hablaba como que esa muerte hubiera sido ayer. Y a mí me impactó mucho cómo queda ese dolor que nunca, a veces, como vos decís, se acomoda, se trasciende un poco, se aprende a vivir con él, ¿no? Pero cuando no haces ese trabajo contigo, es como que ese dolor te queda en una capa que va contigo. Sí. Y hasta que sale antes que vos, es como, queda como una tristeza, se le veía a esta señora. Y mirá qué curioso, eran 2 hermanas y se les murió un niño con 6 meses de diferencia a las 2 hermanas, los 2 bebés por muerte súbita. La hermana, que era psiquiatra, ella había tenido 2 niños antes y tuvo 2 niños después, y por supuesto vivía con mucho dolor esa pérdida, pero tenía otra actitud ante la vida. Y esta otra señora, no. Que había pasado por la misma experiencia. Cuando nos pasa la misma experiencia en un sistema familiar, algo que es tan específico, tan fuerte, eso tiene un aroma transgeneracional, sin lugar a duda, y algo que revisar hacia atrás, sin lugar a duda. Pero más allá de eso, me gustaría destacar una cosa importante, que es la diferencia entre un embarazo o una gestación que se interrumpe, sea voluntariamente o sea por algún tipo de causa externa, o perder a un hijo. Hay una diferencia muy grande porque el hijo es el proyecto que ya está consumado, el proyecto que ya se pudo hacer, acá está, lo tenemos, está con nosotros, lo vemos, lo podemos abrazar, y en un momento, bueno, esa vida termina, esa vida biológica termina, y entonces no podemos estar más en contacto físico con ese ser, y esto genera muchísimo más dolor que cuando es un embarazo, porque el embarazo es el proyecto de hijo, sin minimizar el enorme dolor que significa también la pérdida de un embarazo deseado, de un proyecto que está buscado y que, bueno, uno cree que va a llegar a término, que va a tener su bebé, que va a tener su hijo, y eso no ocurre, y eso genera una frustración, un sufrimiento, es una agonía durísima, pero es aún peor la de un hijo. El duelo de un hijo es el único duelo que no se puede completar nunca, porque es de una magnitud increíble. Ese tipo de dolor es el que tendemos, sin querer, a pasar a las generaciones que vienen después,
para ver si eso se puede aliviar en el sistema, si se puede resolver. Por supuesto que nadie lo hace ni consciente ni voluntariamente. Es un mecanismo de supervivencia del árbol genealógico que se activa automáticamente. Por eso, cuando estudiamos transgeneracional, ese tipo de conflictos es lo primero que tenemos que mirar. Hijos, muertes prematuras, le llamamos nosotros. Alguien que no debería morir, alguien que tiene 4 años, 20 años, 30 años, 50 años, sigue siendo muerte prematura. Porque tú imagínate que uno puede estar preparado para despedir un abuelo que tiene 90 años, o 95, o una persona Sí, que tiene 80 y tanto y está en un sanatorio con algunas dolencias complicadas. Bueno, uno más o menos se va preparando, pero no tenemos la capacidad emocional, el entrenamiento emocional para podernos adaptar rápido a un fallecido repentino o lo que llamamos muertes injustas. El claro, clúster porque define también como el tipo injusta. de muerte, ¿no? Cuando es una muerte por accidente, esas muertes que impactan mucho más todavía. Claro, porque uno no esperaba, no sabía que, no se pudo preparar, no tuvo tiempo para prepararse, y eso es Ujú. percibido por el sistema como una pérdida imposible de manejar. Y cuando eso pasa, como hablábamos hoy al comienzo, el sistema familiar es un organismo integral e integrado por. Entonces, cuando hay un órgano en falla, porque no puede asimilar un proceso, todos los demás órganos van a colaborar. Cuando una persona come mucha sal, ahora, bueno, sin comentarios, ¿no? Pero cuando alguien come mucha sal, mucho sodio, ¿no? ¿Qué tema? Bueno, los riñones van a trabajar más, el estómago va a hacer un proceso, el hígado va a hacer un proceso, el sistema circulatorio va a hacer un proceso, todo el cuerpo va a colaborar en el procesamiento de ese exceso de sodio. No es solamente un órgano. Entonces, cuando en el sistema familiar, mamá, papá o alguien está afectado de una manera tan fuerte, tan profunda, todos los elementos del sistema de alguna manera intentamos colaborar, aportamos. Muchos nos podemos transformar en terapeutas. Al que le quepa el sombrero, que se lo Bueno, ponga, ¿no? yo soy Pero informante, no soy terapeuta. está bien, está muy bien. Muchos elegimos. Me declaro informante. Tengo una amiga que dice que igual, eso, ¿qué te da? Me declaro informante. Tengo una amiga que dice, no, no, pero vos informás terapéuticamente. No, no, le digo yo. La información es sanadora también. Sí, sí, Bueno, sí, yo elegimos el camino, intento que lo sea cuando la doy. pero Porque todos, todos, si no tiene ese fin que ayude a la persona a ver determinadas cosas que no vio o a reforzar algunas que ya vio y que pueda hacer una transformación a partir de lo que, bueno, de la información que está recibiendo, ¿qué sentido tendría? no Ninguno. hay nada, no hay nada más noble que el servicio. No hay nada que hacer por fuera de eso. Todo lo demás es toda ilusión, es toda escenografía de este mundo osco para con las almas que no pueden conectar con el amor. Qué lindas palabras. Mundo Son osco. ciertas, son Sí, ciertas. claro, Eh, claro. suena bien lo que tiene, lo que más se parece al sentido común siempre suena bien. Sí, Lauro, y para terminar de redondear el fantasma horizontal, la persona que toma esa información para alivianar a la madre, calculo que a los padres, ¿no? A ambos, ¿tiene algunas características en especial? ¿Hay algo? Yo lo sé, te lo estoy preguntando para que vos lo estoy haciendo que no lo sé para que vos me lo cuentes. ¿Qué es lo que nos hace darnos cuenta que está tomando esa información? Ah, y la otra pregunta que te voy a hacer es si lo toma el primer hijo que nace o puede quedar algo para que tome, ponele que nacen dos después de ese fallecimiento, si puede quedar algo para que tome el que sigue. O se agarra el paquete entero el primero. Depende del paquete, hay paquetes que son muy grandes, ¿eh? Hay gente que tiene unos paquetes muy grandes, entonces Sí, ahí, sí. ahí reparte. No, mira, normalmente, está bien, el primero que nace después de un lugar vacío agarra el paquete, pero a veces los que vienen después en solidaridad ya son mecanismos mucho más difíciles de detectar, agarran alguna parte también o colaboran con ese otro, o a veces son dobles de ese otro para reforzarlo, pero
El De mecanismo de pronto no solución. toman el paquete del fantasma, pero tienen alguna relación con el que nació con el paquete para ayudarlo a trascender, a poder evolucionar con esa carga, a veces pesada, Sí. de llevar. Viste que la lotería la gana fulano, pero todos los hermanos enseguida se amigan, enseguida van a la casa a saludarlos, siempre, el que gana la lotería enseguida se llena de amigos, se olvidan todas las diferencias cuando hay un premio así. Entonces el que agarra el paquete es el primero, pero a veces vienen solidariamente figuras después para también colaborar. No es lo técnicamente habitual, pero se puede hacer. No es lo habitual, pero puede pasar. Pero Y puede pasar. Y características así como rápidas que podamos como decir, algunas, si querés, si no, no importa. sí, quiero, sí, a mí me encanta. El síndrome del fantasma horizontal, que es el conjunto de síntomas que describen una dolencia, es un síndrome. El síndrome del fantasma horizontal es, vamos a resumirlo al máximo, porque esto es un tema que se puede desarrollar muchísimo, es yo no Sí. tengo derecho a vivir mi vida plenamente porque tengo que reparar este daño, este dolor enorme. Entonces tiendo, si soy un fantasma horizontal, ¿no? Tiendo a tener una vida ilimitada en potencia. Puedo tener relaciones, pero no ser plenamente feliz. Puedo tener trabajo, puedo ganar dinero, pero no voy a descollar en nada porque si no saldría de la situación de luto. Imagínate que estás para acompañar algo terrible, algo que sea muy doloroso, entonces no podés estar jovial, no podés estar luz y fiesta porque hay una cosa de dolor, de angustia que se respeta. Entonces la vida del fantasma horizontal Hay también un está duelo. marcada por un esfuerzo constante, una sensación de tengo que estar todo el tiempo remando en gelatina, dicen algunos. El fantasma igual, es fantasma igual aunque sea de otro padre. Lo que pasa es De que tiene que hijos compartir de la con misma madre, supongo yo que lo que está preguntando es que son hijos de la misma madre y de diferente padre. Sí, sí. A ver, nosotros prestamos máxima lealtad a nuestro sistema orgánico. Entonces, si el fantasma que yo estoy doblando en la cripta, se llama, en la cripta familiar, es de madre y de padre, es más fuerte, pero igual yo puedo prestar servicio y lealtad a un fantasma de un solo progenitor, a un medio hermano sería. O sea, sí, Claro. sí funciona. Sí funciona. Es un poco más. Hay que analizar cómo es la lealtad de la persona para con el progenitor que es padre o madre de ese hijo o de ese proyecto hijo, pero sí funciona. Alguien preguntaba si se puede resolver eso. Claro que se puede Sí. resolver, siempre se puede resolver. Si no se puede resolver, no convendría ni nombrarlo, porque ¿qué vamos a decirle a alguien? Mira, tienes una espina en el pie. ¿Y qué hago? Ah, pues nada, camina y sufre. No, no, siempre se puede resolver. Lo que pasa es que el grado de resolución va a depender de los procesos involucrados, del tiempo que uno puede involucrar, de la capacidad de tomar conciencia de esto, de las herramientas, de 1000 factores. Entonces hay gente que en una semana va a hacer un cambio radical, hay gente que le va a llevar un año, hay gente que ese proceso lo va a acompañar toda la vida, pero cada vez más leve, cada vez más suave, pero siempre se puede hacer algo. Siempre, siempre, y todos pueden hacer algo. No es un tema de que algunas personas no van a poder y se van a tener que aguantar con eso. No, mentira, está mal. Todos tenemos la posibilidad de sanar, estamos para eso en este plano, en gran medida, en gran medida. Como la evolución es personal, bueno, va a depender de cada uno de nosotros cómo hace ese proceso y esa evolución con lo que tiene con lo que tiene que resolver, o lo que tiene para resolver. Eso es importante también, que no es que, como vos dijiste, es condicionante, pero como es que no es algo que no tenga resolución. Condiciona, porque si vos de pronto no sabés, estás pasando por esa expresión de vida triste, como que nada te alegra, nada te copa, estás siempre como en duelo, bueno, sé que también se duerme en posiciones características, bueno, hay como otra información también, sí, como, así como la momia, uno duerme así, Como los sí, muertos. sí, sí. Y bueno, pero es como saber ayuda a resolver, El porque si no, uno conocimiento queda es con eso indispensable. que no sabe ni por qué. Ah, me pasa esto y no sé ni por qué me pasa. Pero también cuando se encuentra esta información, uno toma conciencia, toma conocimiento de que, mirá, esto de pronto
te está pasando porque puede estar pasando algo de esto. Entonces se estudia, se revisa, se hacen las consultas que se tienen que hacer con los profesionales que se tienen que hacer. Siempre me encargo de decir que los libros son muy instructivos, pero cuando hay que consultar para hacer procesos evolutivos hay que ir a un profesional que sepa trabajar, que sea serio, que sea responsable y que nos ayude en nuestros procesos. Porque es así. El libro instruye, pero para resolver un proceso se necesita un profesional que haga el seguimiento y que sepa también cómo contenerte, ¿no? Porque muchas veces cuando se toca esta información, se abren procesos emocionales fuertes y tiene que haber un profesional que sostenga a la persona para transitar ese proceso. Un libro no lo hace, y un video de YouTube tampoco. Y por lo menos no lo hace del todo bien, no lo puede hacer de la misma manera. La mirada terapéutica siempre es una mirada compasiva y eso Exacto. un poco es reparador ya de por sí. Yo creo que hay dos llaves que tenemos cruzadas, así, hay dos llaves con las que podemos sanar. Una llave es la compasión y la otra llave es el conocimiento. Con el conocimiento nosotros accedemos a entendimiento y accedemos a la elaboración de los temas. Y con la compasión nosotros podemos abrir nuestro amor y eso también es muy sanador. Y uno es la vía del hemisferio izquierdo y la otra es la vía del hemisferio derecho, como una cosa de alquimia. Es muy interesante Exacto. eso. Gracias por estar conmigo entonces acá, en este espacio No de te vas a divulgar. salvar tan fácilmente. No me voy. Yo lo hago feliz, ¿eh? Mirá que a pesar de que me cuesta, viste hoy cuando te mandé el videíto, le dije, mira, realmente, yo no vuelvo a ver los vivos, porque si los miro encuentro 3 millones de defectos y digo, no, más esto que no, está. Pero bueno, sin mirarlo me animo. No, pero tú haces, me consta desde el tiempo que te conozco, que tú haces las cosas siempre desde el corazón, en tu esencia, que es artística también, está esa naturaleza. Y cuando uno hace las cosas del corazón, no hay nada que sea feo ni nada que esté mal. Sí. Sí, te podés equivocar, pero bueno, no es premeditado, ¿no? Es con amor, uno se equivoca con cariño, con amor. El Lauro, error, entonces vamos, decilo. no, el error cometido con amor es aprendizaje. Totalmente. Bueno, ¿qué querés así como, con qué querés redondear? ¿Con qué querés cerrar el espacio? Mirá, yo creo que estamos en un tiempo en el que tenemos que ser más compasivos y no hay manera de ser compasivo con los demás si uno no toma contacto con su propia esencia primero y no se permite eso primero. Entonces nosotros hoy estuvimos hablando mucho del árbol y de cómo nos influyen asuntos o transferencias que podemos tener de otros elementos del sistema familiar. Bueno, el motivo atrás de todo eso es la supervivencia, y el motivo atrás de la supervivencia es la vida, y lo que impulsa la vida es el amor, es la fuerza motriz de todo. Entonces, simplemente a veces si uno no entiende, no sabe, le falta información, es tratar de conectar con la semilla de la vida y traer de ahí, es simplemente traer de ahí la dignidad. Y con eso alcanza a veces, con eso alcanza. Así, mirá, me dejaste sin palabras. No es fácil, Gracias. no es fácil. No, dejarme muda a mí, no es fácil, la verdad que no. Pero bueno, acá estoy sumamente agradecida, feliz de estar contigo, de reencontrarme. No hacía tanto que nos habíamos visto, No, pero sí. igual hacía como un año, que aparte me encantó porque tomamos un cafecito, sí. Yo había comprado galletitas de chocolate y menta y vos habías traído los bomboncitos esos, los After Eight de chocolate y menta. Es que tenemos sincronía, tenemos sincronía. Lauro, Es la base. gracias, ¿Cómo no? pero mira, gracias infinitas, infinitas. Vos sabés que te quiero muchísimo, que me encanta estar contigo, me encanta conversar contigo. Por supuesto, sos mi maestro, aprendo de vos con cada palabra. Y bueno, y hoy estoy así sumamente contenta, sumamente contenta. Así que nada, agradecerle a todas las personas que estuvieron por acá, que ahora hay 33.
bajó a 32, pero 31, se están yendo, pues nos estamos despidiendo. Y nada, si tienen preguntas, nada, que las manden y que estén atentos, porque en estos espacios que estoy haciendo, estoy con gente interesante y con grandes maestros que tienen mucho para difundir, así que nada, nada más que eso. Querida Gabriela, el agradecido soy yo porque siempre estas oportunidades, nosotros estamos en contacto todos de algunas maneras que ni siquiera todavía entendemos, nuestra evolución humana todavía no entiende, pero estos espacios son súper importantes y es un acto de generosidad que tú tenés y bueno, invitarme ha sido una muestra de eso, así que soy yo el agradecido contigo de esta hermosa charla que hemos tenido. De lo Entonces, hasta la próxima. Ok, ok, hasta la próxima. Así Hasta será. la próxima. Te mando un beso enorme y nos vemos.